Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que le estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es cómo ser un experto en figuras de acción. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de veras nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook y donde gustes. Fíjense que empezando este podcast, este episodio en particular, me di cuenta que hemos estado hablando mucho de polémicas en el coleccionismo. Y es que de un tiempo acá se empezaron a acumular y fueron temas que yo considero interesantes. No sé ustedes, pónganme en los comentarios si ustedes también pensaron lo mismo. Pero creo que toca más que nada el entender algo que creo que muchas personas han estado, ¿cómo decirlo? Es una palabra que en el mundo del coleccionismo se torna incluso peligrosa. No polémica, sino peligrosa porque puedes pecar de, ¿cómo decirlo? De presunción, ¿ok? ¿Qué trato de decir? Bueno, los expertos en figuras de acción. Todos hemos conocido, por lo menos si entras en esto del coleccionismo, a alguien que tiene un conocimiento ancestral, cósmico y profundo sobre el coleccionismo de figuras de acción, ¿ok? Conocimiento que si tú le preguntas de algo inmediatamente lo sabe. Pero lo que yo he visto y en varias ocasiones es que conozco personas que tienen conocimiento de un aspecto de lo que es el coleccionismo de figuras de acción, dejando de lado aspectos más importantes. Creo que 3 de los más importantes aspectos serían: el primero, por ejemplo, el mercado del coleccionismo; el segundo sería la composición de las figuras; y el tercero, la comprensión de las mismas. Más van a decir, oye Salem, pero pues no manches, no son átomos, no son elementos de la tabla periódica. No, pero cuando entras al coleccionismo de figuras de acción de una manera más profunda, más intensa, vas entendiendo el concepto de las figuras de acción. Yo personalmente puedo decir que la única persona que yo sé que hay en el mundo que entiende estos 3 conceptos en su totalidad es un máster legendario, que es el buen Scott Toy Guru Nilich, ¿ok? Scott Nilich, quien es bueno, vamos a decir influencer de coleccionismo en Estados Unidos. Sus videos los recomiendo ampliamente si no los han visto. Bueno, habla en inglés, así que si pues traten de ver si le entienden, véanlo. Y si no, pues vean esos podcasts, porque muchos de ahí me los chuto de esta persona. Sin embargo, creo que es como que lo más que se pueda, porque Scott Toy Guru era encargado de la línea DC Multiverse, ok, en la época buena de Mattel, trabajó para Mattel, fue el que descubrió de dónde fue el origen del Wonder Bread He-Man. Entiende el mercado del juguete de una manera muy intensa e interesante. Entonces yo siento que un experto tiene que entender por esta razón 2 puntos que dije ahorita, que es la composición de las figuras y la comprensión de las mismas. Es decir, ¿qué hace que las figuras de acción se existan? ¿Qué hace que los niños las quieran, que los coleccionistas las adquieran? ¿Cuál es el sentido de este objeto? Y también en la composición de cómo están hechas, qué material, cuántas articulaciones, detalles. Obviamente algo que muchos coleccionistas y más que nada creadores de custom lo entienden. Entonces aquí vamos a empezar sobre este tema. Así que esos 3 aspectos fundamentales son lo principal, ¿ok? Bueno, el primero de estos aspectos es el más críptico de todos, ok, el más catártico, y es el mercado. Porque entender el mercado de coleccionables es algo que yo he visto mayormente, por ejemplo, en mis dealers, ok, en mis vendedores de figuras de acción. Comprenden de una manera perfecta y concreta el mercado. Este punto creo que es de los más, bueno, pues los 3 son complejos, pero este en particular es entender cómo funciona, lejos de solamente querer ganar dinero. Entender cuál es la figura que se está cotizando y el por qué es un punto principal en entender el mercado del coleccionismo. ¿Ok? El saber cómo adquirir las figuras, qué precio tienen que tener, etc. Les voy a dar un ejemplo rápido. ¿Ok? Un dealer mío que tiene una tienda de cómics entiende y sabe cuando aparece una figura cuán precio le tiene que subir para poder tener ganancia, pero que al mismo tiempo la figura de acción no se haga extremadamente cara. Es decir, vamos a dar un ejemplo, ¿ok? Un Marvel Legends sale, vamos, en unos $20, $22 aproximadamente. Recordemos que subieron los precios. Entonces,
vamos a decir unos 450 pesos a 500 pesos su salida. Pero tú vendes en una tienda de cómics y obviamente tienes que tener figuras de acción. Entonces tienes que tener ganancia, pero también pensar que el Marvel Legends que estás adquiriendo no puede subir mucho de precio. Así que le subes 200 pesos, tienes que tener ganancia, pero al mismo tiempo tienes que tener este entendimiento de que la pieza, si es cotizada, le puedes subir más. Si hay mucha gente tras de ella, pero si no, pues entender cuál es tu límite. Entonces, muchos vendedores no entienden esto. Curiosamente, vi ahorita las publicaciones de otra tienda de cómics por ahí, que por ejemplo va a traer a Darkseid, ¿no? De las figuras de DC Multiverse McFarlane, que es un Darkseid que va a estar muy cotizado. Su precio de salida van a rondar como los, creo, si no me equivoco, los $40 aproximadamente, $40-50, y van a pedir un aproximado de $1,500 por esta pieza. O sea, la pieza es interesante, sí, va a tener demanda, sí. Sin embargo, el precio que están pidiendo es exorbitante a lo que realmente puede llegar a costar esta figura. Y no hablo del Darkseid de Gold Label de la línea de McFarlane, hablo del Darkseid normal, común, que va a estar saliendo. Entonces, ese tipo de cosas, entender, cuál es tu límite en el mercado, es parte importante de entender todas las figuras de acción. Por eso la primera parte es el mercado, y no solamente manejar el conocimiento del mismo, sino también, como les dije, la composición y la comprensión, que ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, también otros 3 aspectos fundamentales vendrían siendo los 3 precios principales sobre el mercado, sobre cada coleccionable. Es el precio promedio, el primer principal, ¿verdad? En cuanto anda una figura en el mercado, tanto en el mercado secundario como en el mercado de salida. Entender el precio mínimo, es decir, cuánto es el mínimo que lo puedes conseguir o que lo puedes vender. Era el precio mínimo, y el precio máximo, es decir, ya pasando del tope de lo que más le puedes subir, ya empieza a ser una figura que te estás pasando de riata, vamos a decir, te estás pasando de demasiado con el precio. Y pues obviamente los coleccionistas evitan esto, porque recordemos que el coleccionista siempre busca obtener las mejores piezas al mejor precio. Entonces, entender y comprender el mercado es parte fundamental, como también la demanda de las piezas. ¿Por qué ciertas piezas vamos a decir, se cotizan, y por qué otras simple y sencillamente se quedan en el olvido y se convierten en peg warmers? Es parte importante de entender el concepto de las figuras de acción, ¿ok? Sé que como vendedor puedes entender, hay personas que llevan mucho tiempo en esto y esto lo dominan, pero también dejan de lado lo demás. Llegan a un punto en donde ven a las figuras simple y sencillamente como monedas y no como lo que son, figuras de acción, juguetes. Si no te relacionas de esta manera profunda, es difícil que entiendas cómo funciona y cómo se vende, ¿ok? Lo he platicado en varias ocasiones. Recuerdo que fui a un seminario de ventas por cuestiones de trabajo, y lo primero que te plantean en este seminario es: tienes que conocer tu producto. Para poder vender un producto tienes que conocerlo. Entonces, si solamente sabes cómo se cotiza, cómo se demanda, por qué, pero no sabes por qué, realmente nunca vas a terminar de entender el mercado, y al mismo tiempo no vas a poder ganar la cantidad de dinero que se podría ganar. Recordemos que en el podcast de Miguel Ángel Villegas les dije que el sujeto llegó a vender hasta 200,000 pesos y se peleó con ese dinero, pero quitando la triste estafa que hubo, el sujeto pudo ganar 200,000 pesos de esto. Entonces, solamente entendiendo el mercado. Entonces, por eso es algo que yo principalmente recomiendo. El siguiente punto es la composición de las figuras. ¿Qué quiere decir con la composición? Bueno, cuando tú agarras una figura de acción y entiendes cuántas articulaciones tiene, por qué, de qué material está hecho, desde, vamos a decir, qué parte está la textura de la figura, si tiene brillo, qué tipo de pintura, todo este tipo de cosas, entenderlo es lo que te hace entender por qué al mismo tiempo la figura es valiosa, ¿ok? Un ejemplo burdo es el Spider-Man de la serie retro de Marvel Legends. Aquí hablo mucho de Marvel Legends porque es como que la parte principal del canal, pero recordemos que hay muchas cantidad de figuras, ¿verdad? Pero tomando esa, por ejemplo, ¿por qué esa figura ahorita se está cotizando hasta en 1,500 pesos? ¿Por qué? Porque la figura está representando un personaje, ¿verdad? De los 90s, tiene un cambio en las articulaciones, tiene la composición y diseño de los ojos diferentes,
tienen buen tamaño. Todo este tipo de cosas son las que se toman en cuenta y la razón por la que los coleccionistas empiezan a cotizar las figuras. Entender desde el principio en las articulaciones, ¿ok? Hay coleccionistas que les importan más los detalles que las articulaciones. Sin embargo, por ejemplo, como su servidor, me importan mucho las articulaciones porque depende la versatilidad de la figura, es para lo que la quiero. Puedo tener una figura de Jon Stewart, ¿verdad? En versión DC, Direct, que es nada más como, si no me equivoco, como unos 9 articulaciones: cuello, hombros, piernas, rodillas y codos. Y también, pues, como a mí me gusta, que fue las de Mattel Classics, ¿verdad? En especial creo que las que hubo al último, que fueron Mattel DC Multiverse, por ejemplo, tenía hasta 22 puntos de articulación. Las de McFarlane también tienen bastantes, creo que tienen como 32, si no me equivoco, no sé. Pero ese tipo de cosas son las que siempre hay que notar en las figuras de acción. O sea, para poder decir, soy un experto, es entender y comprender el por qué existen las articulaciones, desde el por qué está la articulación de mariposa, en qué beneficia y sobre qué personajes tienen que estar. Por ejemplo, las figuras de Spider-Man tienen que tener articulación de mariposa. ¿En qué le ayuda la articulación de mariposa? Que es la articulación que está entre el hombro y el torso de la figura. Esta articulación permite, por ejemplo, de una versatilidad al momento de crear efecto de caída, efecto de golpes para personajes más ágiles y al mismo tiempo que tienen más acción en los brazos. Por ejemplo, Hulk se empezó a meter esta articulación en las figuras toscas, como fue esta de Marvel Legends, etcétera. Y también McFarlane la empezó a agregar, por ejemplo, en las figuras que subí hace poco, fue las de Batman y Superman de la serie, de las series noventeras. Esa articulación es una versatilidad interesante. Entonces, entender el porqué de las articulaciones, también el material, ¿ok? No solamente es plástico, son varios tipos de plástico, PVC, etcétera. Entonces, entender, por ejemplo, con la pura textura de qué material está hecho, funciona traslúcido, no traslúcido, etcétera. O sea, ese tipo de cosas importan en la figura de acción. El color, ¿verdad? Por ejemplo, hay figuras que salen en reissues, o sea, reediciones, en las cuales ahora la figura tiene esta versión como metalizada, ¿ok? Por ejemplo, está manejando mucho lo que es la línea de Star Wars, la línea de Black Series, con su versión carbonizada, sus versiones vamos a decir, en blancos, etcétera. Todo este tipo de cosas son las que marcan la pauta y diferencia para entender también el valor de la misma y saber por qué te hace atractivo. Es decir, por ejemplo, esta figura me gusta porque brilla más, el personaje tiene esos efectos que no tenía antes, esta figura, no sé, etcétera. O sea, ese tipo de cosas se notan y se ven mucho en las figuras de acción. También en los detalles, ¿verdad? Detalles de ojos, detalles de esculpido, de simetría. Todo este tipo de puntos es entenderlos y comprenderlos, y también si van relacionados a las figuras de acción. Como coleccionistas, uno de los principales puntos que notamos es la diferencia, por ejemplo, entre las figuras de Toy Biz y las figuras de Hasbro, ¿ok? Ese cambio que hubo al principio con las figuras de Hasbro con las actuales, ¿verdad? Este punto es muy interesante. Podemos también hablar sobre las figuras, la diferencia entre las figuras de gama baja y gama media, ¿ok? Por ejemplo, hablamos de Mezco, de Yamaguchi, de Figuarts, como las figuras son más ligeras, más versátiles, mayor número de articulaciones y cada una dedicada en su punto en su diseño. O sea, por ejemplo, si agarras una Figuarts de una colegiala de anime, vas a notar que tiene ciertas articulaciones, las necesarias que necesitas para poder articular esta figura, y por ejemplo, no una que necesite volar, que necesite efecto de golpes, etcétera. O sea, cada figura tiene su composición de una manera y por qué está relacionada a la misma. Porque hay figuras que incluso son diseñadas como las DC Direct para no ser abiertas. O sea, como no puedes servirte para articularlas, para fotografía, para lo que ustedes quieran, pues obviamente usualmente se quedan en caja. Es más común ver este tipo de cosas y entenderlo es parte de. La diferencia de cada una de las figuras de acción es lo que le da su versatilidad, ¿ok? Diferenciar por qué la era de Toy Biz tenía mejores, vamos a decir, texturas, ¿verdad? Que las actuales, que son prácticamente lisas y en algunos casos muy ligeras. Por ejemplo, si tú agarras lo que es
un Juggernaut Select, ¿ok? Y agarras la pieza buff de Juggernaut actual, incluso la que está en el Double Pack, si ustedes quieren, de Marvel Legends. Desde tocarlas, primero la textura, hay una textura rugosa en la parte de lo que es el Select y mucho más pesada, pesa cerca de 2 kilos aproximadamente la figura de acción de Juggernaut, y la otra, la figura de Legends, el buff, es muy ligera, prácticamente se puede considerar hueca. Ver que el detalle en colores es muy importante. Este punto es más utilizado por los customizadores, porque al momento de crear estas piezas, los que customizan figuras de acción, al momento de crear una pieza nueva, eligen las figuras de base que tienen las características necesarias para desarrollar su personaje. Algo que empezó de moda, por ejemplo, es hacer a Cthulhu. Cthulhu, como sabemos, Cthulhu, la bestia mitológica de Lovecraft, de la llamada de Cthulhu, el libro. Este personaje es muy interesante, muy buscado en figura de acción, ya que no existe. Entonces vi que varias personas, por ejemplo, eligen ciertas figuras que tengan un aspecto como de monstruo, la parte de elegir los tentáculos, sobre qué articulaciones van a tener, ok. Algo que fue muy famoso en el tiempo de Deadpool, con la figura Peg Warmer de Marvel Legends, que vendría siendo Blizzard, ¿verdad? Blizzard, que es prácticamente, tú lo agarras y es un Deadpool pintado de azul con blanco, con un color muy interesante azul, debo admitirlo, me gusta mucho ese azul como metalizado. Fue muy utilizada en la época en la que todavía no salían Deadpools de Marvel Legends, y fue muy customizada porque como era muy económica, porque nadie la quería, lo utilizaban para transformarla por los detalles, por las articulaciones, el estilo que es el Bucky Cap. Entender, por ejemplo, también las bases, por ejemplo, la base Bucky Cap, que es la base más utilizada y la primera base, vamos a decir, del lote de todo lo que fue Marvel Legends. Es interesante esa base. Entonces, todo esto comprende como la composición de las figuras, ¿ok? Esta facción es importante de entender la parte del mercado. La tercera, que a mí se me hace muy interesante, es la comprensión de las figuras de acción. Y es por esto que en este podcast inicié recomendando a Toy Guru. Toy Guru lo que plantean en sus, no sé si llamarlos podcast o videos, es el por qué las figuras de acción existen. En el podcast de por qué existen las figuras de acción femeninas, les expliqué que existían al principio, por ejemplo, Leia, Tila, etcétera, en las líneas de niños. Porque había figuras de acción femeninas, era porque necesitaban crear drama al momento de que el niño jugara con las figuras. Recordemos que la figura da una función de avatar, ¿ok? Es un avatar, quitemos la idea del maestro aire y también de los monitos gigantes azules, no, es como una representación de una personalidad diferente. Recordemos que cuando jugamos con una figura de acción, incluso los coleccionistas lo hacemos, no hay que negarlo, yo sí lo hago, perdónenme. Entonces, cuando tú agarras esta figura de acción, dejas de ser tú y te conviertes en esta otra persona, ¿ok? No es lo mismo que si un niño, por ejemplo, agarra una disfraz de Batman y él se convierte en Batman, ¿ok? Está limitado bajo sus leyes de lo que está, bueno, básicamente su alrededor, eso lo limita. ¿Ok? No está en Ciudad Gótica, está en el patio de su casa, entonces no puede ir lejos, no puede hacer muchas cosas. Cosa diferente que es con una figura de acción. Cuando el niño agarra una figura de acción, el universo, él es el creador tanto de la figura como del universo en el que esta figura existe. Porque puede crear lo que él quiera, hacer lo que él quiera. Si le quiere que la figura vuele, va a volar. Si quiere que la figura corra, va a correr. Si quiere que la figura se quede sentada, todo. O sea, el punto de la figura de acción es convertirte en este personaje y entender la esencia del mismo, ¿ok? También, ¿cómo es entender la esencia? Es decir, ¿por qué el niño quiere ser el héroe? Si ustedes, por ejemplo, se ponen a ver el documental por cierto, déjenme decirlo, no solamente lo recomiendo, creo que es ley y necesario ver el documental de los juguetes que nos hicieron de Toy Made Us de Netflix. Es obligatorio, como todo coleccionista tenga que verlo. En el episodio de He-Man te explican que empezaron a notar por medio de los estudios de mercado que los niños utilizaban la palabra poder, porque los niños querían poder. Como no podían hacer muchas cosas porque estaban en la escuela, tenían que obedecer al maestro, estaban en su casa, tenían que obedecer a sus padres, ellos lo que deseaban era poder. Entonces, cuando crearon a He-Man, el concepto del poder, de yo tengo el poder, estaba basado en eso. Entonces, cuando el niño agarra la figura de acción de He-Man, ellos se sienten con ese poder.
Ellos decían, agarraron la espada de He-Man y ellos, yo tengo el poder. Entonces ahora el niño se convertía en He-Man y tenían esa libertad que He-Man hacía. He-Man agarraba una montaña, la aventaba, brincaba de planeta en planeta. Entonces todo este tipo de cosas que lo que puede hacer He-Man, ellos lo quieren hacer. Misma situación con las figuras de superhéroes. Si el Hombre Araña se tira a un edificio, esquiva las vigas que caen del mismo para salvar a Gwen Stacy. Bueno, los niños pueden hacer eso a través de la figura de acción. Por esto es importante al mismo tiempo entender la versatilidad. Si tú una figura de acción la haces con 2 articulaciones, bueno, con 4 o 6 articulaciones no son suficientes, pero el niño realmente no le importan mucho las articulaciones. Eso es un punto más de coleccionista. Aquí ya lo agregué sin necesidad, pero es un punto. Entonces, entender el comprender del por qué las figuras de acción, ¿ok? Otro también es por qué las compran. ¿Por qué los niños compran? Bueno, ¿por qué los niños y los coleccionistas compran las figuras de acción? Les platiqué en el podcast de la historia de figuras de acción que los coleccionistas nacen justamente años después, casi 2-3 años después de la creación de la figura de acción. Aparecen los coleccionistas, las personas que compraban las figuras y las guardaban en su empaque para preservarlas. Entonces fue un ¿cómo decirlo? Un suceso extraño o una anomalía interesante, porque pues obviamente crearon la pieza para venderlo a los niños. Sin embargo, coleccionistas la empezaron a guardar. Empezó primero en Japón y se vino este rollo a Occidente y empezó todo este asunto del coleccionismo. Entonces, ¿por qué los adultos empezaron a comprar juguetes? Eso es algo muy interesante, y el comprender el por qué. Aquí, por ejemplo, Toy Guru lo que explica es en parte que el niño o el coleccionista se relacione con la figura de acción. Por un lado, el coleccionista la puede ver como un souvenir, es decir, como poder preservar un pedacito del personaje que le gusta. Vamos a hablar, por ejemplo, te gustó mucho Game of Thrones, ¿ok? Y te pusiste tu camiseta y te compraste la espada ¿cómo decirlo? De X personaje, la espada de acero Valirio. Entonces, literalmente, quieres una figura de acción porque representa al personaje y es como tenerlo en sí mismo. Esto, por ejemplo, también lo entiende Hot Toys cuando hace sus piezas, porque las hacen tan exactamente iguales al personaje. O sea, su punto principal es el parecido extremo, que es como si tuvieras al personaje en tus manos. Ok, es como si tuvieras a Mark Hamill de los 70s, 80s en tu mano con un sable de luz, tal y como lo viste en la pantalla en aquel tiempo. Entonces, este tipo de cosas es el por qué el coleccionista quiere adquirir estas piezas, y entonces empiezan a aparecer los, vamos a decir ahora sí, los mercados especializados. Ok, expliqué también cómo McFarlane empezó a notar eso. Empezó a notar que el coleccionista no quería comprar nada más al monito brillosito, de colores vivos, que ya figuras de acción adultas, y te crea, por ejemplo, la línea de monstruos de Movie Masters. Te crea, por ejemplo, varios conceptos de figuras adultos, como por ejemplo es Billy Kincaid, una figura que, si no saben de quién estoy hablando, véanla ahorita mismo, pónganle Billy Kincaid de McFarlane, ¿verdad? La figura de acción, action figure. Van a entender, ok, Billy Kincaid es un pedófilo en la historia de Spawn, ok. Cuando Spawn se enfrenta a él, lo asesina, ¿verdad? La primera vez, lo deja colgado y le entierra paletas de hielo, porque él, pues como un pedófilo adquiría, creo que me estoy pasando con esta frase, espero no me censure Facebook, YouTube ni Spotify. Pero bueno, voy a decir, el punto es que lo asesina, lo cuelga, y la figura de acción existe, ok. Existe, entonces está como lo deja Spawn, hasta con una nota que le dejó, está muy padre. Otro también es Elizabeth Bathory, ¿verdad? Para quienes no sepan de qué consistía, era una, vamos a decir, una duquesa, no sé, de la nobleza, que asesinaba a jovencitas y se bañaba en su sangre con la intención de rejuvenecerse. No sé, por ahí va la historia. El caso es de que McFarlane tiene una figura de estas. De hecho, es una figura que estoy buscando y ahorita anda rondando los 3,000 pesos, pero es una excelente figura. Entonces, aquí ya me pasé, espero que no me van a censurar, a ver si no me dan un shadow banning o algo, pero cómo la figura, cómo el vendedor, o no, los creadores de las figuras de acción, las empresas, entienden por qué las están comprando y por qué van a pagar más. Ok, esto lo entiende Sideshow, esto lo entiende Mezco, esto lo entiende incluso Hasbro Marvel Legends. Entiende por qué sus figuras de acción, que es la línea Marvel Legends, está siendo comprada tanto por coleccionistas como por niños. Ok, y eso que existe ahorita, Hasbro en particular
y Marvel tienen una línea especializada de todas sus líneas de Transformers, de Star Wars, de superhéroes y de lo que ustedes quieran, en también una versión más infantil, en las cuales tienen menos articulaciones, menos detalles y simple y sencillamente sirven para que los niños jueguen, destrocen, avienten, etcétera. Y no es como el Marvel Legends, que tiene pequeños detallitos como armas pequeñas, detallitos, todo ese tipo de cosas. Entonces esto también lo entiende Hasbro, y por esta razón, o sea, entender por qué las compran es parte del coleccionismo, parte de, vamos a decir, el camino al experto, ¿ok? A ser experto de figuras de acción. También, ¿qué es lo que buscan en ellas, tanto los niños como los coleccionistas? ¿Qué buscas en una figura de acción? ¿Ok? Hay un concepto muy interesante que voy a meter, quería hacer un podcast de esto, pero lo voy a meter en este podcast, vamos a ver qué onda en este episodio, y es el de Santo Grial, ¿ok? Quitando el concepto que maneja Mad Hunter, el Santo Grial, que es el concepto Santo Grial, se maneja en Estados Unidos, es la figura de acción que tú, vamos a decir, soñaste y siempre has querido, y casualmente alguien la hace, Mattel, Hasbro o no importa, o McFarlane, alguien hace esa figura de acción. Digamos, por ejemplo, en mi caso, ¿ok? No sé, yo quería un Kingpin tal cual salió en la serie de los 90 del Hombre Araña, la serie de Fox, y ¡pum! Lo saca Hasbro, ahí está, exactamente como yo la quería, con la base que yo quería, con el traje que yo quería, con los colores que yo quería. Entender qué es lo que como coleccionistas buscamos. Si ustedes se fijan, hay figuras de acción que saca Hasbro, waves enteras, vamos a decir, de Marvel Legends, por ejemplo, de X-Men estilo noventeros, que era una mala época para el diseño de los personajes. Sin embargo, hay coleccionistas que siempre habían soñado con una versión de estos personajes en figura de acción de 15 centímetros. Otro ejemplo es Civil Warrior, que primero lo sacan en una versión de 10 centímetros, después decimos, hubiera estado padre en 15 centímetros, y pum, la sacan en 15 centímetros. O como su servidor, que tengo varios ejemplos, por ejemplo, el Doctor Doom de Secret Wars, el Doom Dios, ¿verdad? Y pum, lo sacan tal cual así, o sea, muchas figuras. Este concepto lo buscan más las empresas, pero tú como coleccionista, y vamos a decir, camino hacia lo que es ser un experto, ¿verdad? Es saber qué busca el coleccionista, el consumidor, sobre la figura de acción. Cuando entiendes por qué o qué es lo que buscan, inmediatamente sabes qué figura es la que se va a cotizar y por qué. Es decir, tú por ejemplo dices, bueno, este personaje ya había salido, pero con este detalle que prácticamente hizo que bajara su precio, ahora van a sacar ese mismo personaje sin ese detalle, lo cual va a hacer que el precio suba. Este tipo de conceptos es entenderlo, y como ustedes pueden notar, los tres conceptos, que es mercado del coleccionismo, composición de figuras de acción y comprensión de las mismas, van juntos, van de la mano. O sea, comprendes uno, comprendes los... más bien, comprendes uno y no es suficiente, tienes que comprender los tres para, vamos a decir, convertirte en ese máster, ¿ok? En el término máster de figuras de acción. También el entender qué hace que una figura de acción sea rara, ¿ok? No cotizada, sino rara, porque el concepto de rareza en las figuras de acción no es tan sencillo como se pueda decir. Voy a explicar esto. Hay figuras que son difíciles de encontrar porque se vendieron muy poco, se hicieron poco, y muchas veces uno podría pensar que esto va a hacer que las piezas suban. Sin embargo, sucede en más de una ocasión lo contrario. Puede que te encuentres una figura muy rara, pero también al mismo tiempo sin demanda. Entonces, entender esa diferencia y qué hace que una figura de acción sea rara, o sea, que no siempre está aunado el hecho de ser rara con la cotización, o sea, con el que sea cotizada. Entonces, el por qué hace que esa figura sea muy difícil de encontrar, por qué salió tan poco. Por ejemplo, les platiqué la historia del Wonder Bread He-Man. Hay muchas figuras también, por ejemplo, el Faker India. Bueno, ya me estoy metiendo con Motu, pero por ejemplo, en el caso de Marvel Legends vendría siendo el Dragon Man, ¿verdad? Que salió muy poco, y curiosamente, es que perdónenme, mientras estaba hablando se me subió un animalito. Bueno, como les iba diciendo, por ejemplo, el Dragon Man es una figura pesada, extraña, que salió a la venta, pero como era difícil y pesada de vender, empezó a escasearse, y esto hizo que ahorita, por ejemplo, andara rondando en un precio de 8,000 a 10,000 pesos. Entonces también el hecho de que hay piezas BAF, como por ejemplo la pieza de Fin Fan Fum, ¿verdad? Es muy cotizada,
¿qué más? El Giant Man, incluso también de la era de Toy Biz. El entender por qué esas piezas son cotizadas, por qué son raras. Bueno, pues porque muy pocas personas las juntaron, las completaron y decidieron pues venderlas. Más que nada pasa esto en el vintage. Yo siempre de hecho todo el tema lo manejé como si fuera moderno, pero recordemos también el comprender el concepto del mercado antiguo, el mercado vintage de figuras de acción y el mercado moderno, que son dos puntos muy diferentes. Ahora bien, para concluir el tema, ¿por qué alguien quiere ser un experto en figuras de acción? Bueno, digamos que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Ash Ketchum de Pokémon, convertirte en un maestro Pokémon. Bueno, convertirte en un experto de figuras de acción te va a traer varios beneficios. Incluso puedes ganar dinero, entender el coleccionismo de una manera más profunda, te va a hacer entender el hobby y disfrutarlo aún mejor. Salir del estatus novato a convertirte al experto es un camino largo, lleva varios años de esto, pero no es algo que haces como un trabajo a considerar, como si seas un ejercicio para convertirte en alguien musculoso. No, es algo que disfrutas, que vas haciendo por amor al mismo arte. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado de veras. Los invito a darle like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les habla Osalim y les deseo un excelente día.